El título de mensaje de esta noche es una pregunta. ¿Querés ser limpio? Estamos hablando en términos espirituales, ¿no? ¿Querés ser un joven, una joven limpia delante de Dios? ¿Anhelás esa vida de justicia? O sea, ¿te pasa lo que Jesús en las bienaventuranzas dice, ¿no? Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed, ¿de qué? De justicia. O sea, tenés esa... ustedes saben lo que es, por ejemplo, estar toda la mañana, por ahí tomaste un té a la ligera a las 7, 6 y media de la mañana y venís a la 1 después de la escuela, facultad, a casa, venís con un hambre, podríamos decir voraz, atroz, bueno, y otros calificativos, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado eso? Venir así con un ¿cómo se dice en cordobés? A ver. Hambrazón. Bueno, es esa necesidad de comer por Dios. Y para colmo tu mamá te dice, pará nena, que todavía está crudo. Te agarra como una ira que te descompone, ¿no? Bueno. Pero mirando esto bien, ahora esa ilustración de la necesidad de comer, te agarran a veces como ganas, ¿por qué no me cambia Dios? Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser agradable a Dios, desea mi alma. ¿Les ha pasado? Bueno, a esas personas les quiero hablar, porque quiero animarlas con la palabra del Señor, no con mis palabras. Vamos a leer Filipenses 2, 12 al 15. Que ya de por sí en estas palabras van a encontrar palabras de aliento, pero que vamos a ir desarrollando paso a paso. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Padre nuestro, Padre bueno, Dios del cielo, tú sabes cuán sedienta está nuestra alma de la justicia del cielo, Padre. A veces nos examinamos, nos miramos y hasta nos incomodamos mucho, hasta a veces nos deprimimos, Señor, porque no vemos en nosotros la conducta que deberíamos tener, la conducta que vemos en Cristo, en los apóstoles, en los primeros padres de la iglesia, en esos valientes cristianos que anunciaban tu palabra, Señor. Padre, te ruego ahora por esta juventud preciosa, amante de la verdad. Te ruego que te reveles a ellos y que les reveles la palabra, que les reveles lo que vamos a hablar hoy a través de lo escrito, para que tenga una respuesta esta pregunta para ser limpios. Señor, te ruego que quites de nosotros todo prejuicio, inclusive todo espíritu acusador, todo espíritu de condenación o todo espíritu de liviandad o de libertinaje que trate de convencernos de que estamos bien delante de Dios. En cualquier manera, Padre, sea un extremo o el otro, sé que es malo, por eso líbranos del mal, Señor. Líbranos del acusador de nuestros hermanos y líbranos del espíritu que nos miente, invitándonos a complacernos en los pecados, creyendo que estamos bien con Dios. Señor, haz tu obra en cada joven, en cada jovencita.
Porque tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así dice la Escritura, Señor. Concede, por tanto, que cada uno de ellos pueda disfrutar del aprender de ti, Señor, Maestro de los maestros. Oh Dios, en ti esperamos. Sea para ti sola la gloria y la bendición sobre todos los que te oyen. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, creo que la pregunta ha retumbado en sus corazones o ha contrastado. ¿Por qué digo contrastado? Porque quizá no sea este tu deseo. Pueden pasar dos cosas. Que nunca hayas empezado a caminar con Dios y en su presencia para experimentar la necesidad de cambiar, o lo más probable es que no sos salvo todavía, tu alma no está regenerada, no han sido perdonados tus pecados, no has pasado por el arrepentimiento sincero y una entrega voluntaria, total e incondicional a Cristo, Dios, y a su soberanía absoluta sobre tu vida. Quizá le has llamado Señor, pero no es el Señor de tu vida, o sea, el dueño absoluto, sino que vos todavía sos el dueño de tu vida y llevas adelante mayormente tu deseo o tus deseos y no el deseo de Dios. Esa puede ser la primera respuesta a por qué no deseas. Simplemente, ¿cómo corrijo eso, pastor? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Bueno, es simple, la Biblia lo enseña. Es simple y es imposible a la vez. Pero ¿cómo simple e imposible? Y cuando los discípulos le hablaron de la salvación, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero todas las cosas son posibles para Dios. Dando a entender que la única posibilidad que te queda es que Dios salve tu alma. Pero para que Dios salve tu alma, vos oyendo tenés que responder humanamente, asintiendo a ese llamamiento de Dios, al arrepentimiento y a la conversión, dando lugar a la confianza en su palabra, comenzar a confiar en el llamamiento que Él nos hace y aceptar humildemente que somos pecadores y que necesitamos perdón, que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser salvados, para que recibamos la gracia para recibirle. Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, hablando de los tales, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que la salvación viene de Dios, no viene del hombre. Pero ¿y si me porto bien? La Biblia dice claramente que nadie por sus obras será justificado delante de Dios. Para que nadie se jacte en su presencia. Porque no todos tienen la misma oportunidad de aprender a vivir una buena vida. Quizá vos tuviste buenos padres que te enseñaron buenas costumbres, buenos principios, buenos valores. Pero hay otros chicos que nacieron en un ámbito de violencia familiar, corrupción, violencia, delincuencia, prostitución, promiscuidad. Y lo que han aprendido de niños es violencia, delincuencia. Obviamente no tuvieron la misma oportunidad que vos. Y si Dios dijera, bueno, los buenos entran al cielo, claro, vos entrás porque naciste en un hogar bueno. Y el que nació en un hogar malo no tiene oportunidad. ¿Sería justo o injusto Dios? Sería injusto y Dios no es injusto. Entonces, para que sea justo para todos, ley pareja para todos, porque a ley pareja nadie se queja, ¿verdad? Dios dijo, nadie por sus obras es justificado, sino que la fe en la obra de Jesucristo
y la palabra de Jesucristo contará a favor de las personas, y hoy para los que estuvieron con Susi en el seminario, se les imputa la justicia de manera gratuita, ¿sí?, a aquellos que ya se les había imputado el pecado, ya tenían imputado el pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna, dice Dios, por lo tanto no hay forma de escapar. Pero para que se nos impute la justicia, Dios imputó tus pecados en Cristo, el justo, y cargó Él con tu muerte en la cruz. De esa forma se recibe la salvación, no por obras, como todo el mundo cree, como todas las religiones predican, que cuanto más bueno sos tenés un lugar en el cielo. Falso. El Evangelio dice otra cosa, que por más bueno que seas no entras al cielo, y por más malo que seas tampoco te vas más al infierno que otros, sino que todos, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo empezar a desear ser limpio, santo, irreprensible, como dice el verso número 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio? No aparte, no en un convento, no en un monasterio, sino en medio. Digan conmigo, en medio. ¿En medio de qué? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para tener un ejemplo claro, el cisne, ¿conocen al cisne? Blanco, blanco purísimo. Si lo echamos en un chiquero, se mancha todo, ¿verdad? Pero ¿deja de ser cisne? No, sigue siendo un cisne blanco, aunque está manchado con el entorno que tiene lo mancha. ¿Y el chancho? Si lo lavamos, ¿deja de ser chancho? Sigue siendo chancho. Amén. Bien, entonces, independientemente del lugar, se necesita hacer otra cosa para ser blanco. La persona que no nació de nuevo, por más que haga lo que haga, su pecado permanece, su mancha permanece, su condición de pecador es tal. Pero aquel que ha sido lavado de sus pecados, nace de nuevo y es vestido gratuitamente de justicia por Dios, por Jesucristo, a través de la obra que Él hace, a través de la justicia que Dios le imputa al creyente, por mera gracia, por pura gracia de Dios. Pero en medio de una generación maligna y perversa, o sea, no aparte, sino en medio de una generación, o sea, un cisne en medio de chanchos, por decirlo así. En medio de la cual también, haciendo otra figura, resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo vive en oscuridad espiritual a pesar de que tiene muchas religiones. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Bien, muy bien. El que me sigue no andará en tinieblas. Muy bien. Fíjense que por eso estamos haciendo este énfasis, porque hay dos clases de personas que desean dos cosas diferentes, enseña la Biblia. Juan 8:44, cuando Jesús se enfrenta con gente religiosa, gente de estudio, gente vestida de religioso, y les dice así, de frente, bien de frente, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, para que ustedes lo entiendan así, cuando uno
asocia el diablo. ¿Con qué se asocia el diablo? A ver, cuando ustedes miran las cuestiones del diablo, los dibujos del diablo, los dibujos que se pintan del diablo, ¿con qué van asociados? Con sangre, violencia, ¿qué más? Oscuridad, sexo, hablo de pecados, violencia, sexo. Pero las figuras generalmente que ustedes más ven es donde está el diablo ahí. Seducción, violencia, ¿sí? Seducción sexual me refiero, ¿no? En ese sentido, violencia y sangre, mucha sangre. Vieron esos tres elementos prácticamente, ¿no? La sangre, el sexo y la violencia. Cuanto más demoníaca es una película, hay más sangre, sexo y violencia por allí, ¿no? Entonces, el diablo es padre de todo eso y la gente que desea todo eso es, obviamente, hija de su padre, ¿no? Porque desea eso. Los fariseos estaban vestidos de religiosos, tenían la posición de religiosos, habían estudiado todo el Antiguo Testamento, pero sin embargo, el deseo de sus corazones era el deseo de los homicidas. Deseaban matar. Y el diablo es homicida desde el principio. En cambio, el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo el mundo, el sistema presente del mundo no es de Dios. Porque ¿qué es lo que tiene más rating en la tele? Lo que lleva mucho sexo, lo que lleva mucha violencia, lo que lleva mucha sangre. Eso es lo que más rating tiene. Cuanto más prostitutas hay, están todos prendidos. Aún los cristianos también. A veces cristianos. Cristianoides, digamos, ¿no? Porque de cristiano es poco. O sea, si hay amor ilegal, ¿no es cierto? Si hay cosas raras, ahí están prendidos, ¿no? Todo eso es obviamente figura del deseo que tiene y lleva la naturaleza humana. Pero los que son de Dios no son perfectos, ¿eh? Tienen tentaciones, claro que las tienen. Pero ¿qué desean? Desean otra cosa, desean ser ¿qué cosa? Como el título, limpios. Desean ser más y más limpios. Y oyen las palabras de Dios, ¿por qué? Porque saben que en Dios está la pureza, la perfección y la absoluta limpieza. Por eso oyen. Pero otros no oyen porque no son de Dios. No las pueden oír. Bien, miremos otros versos. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o sea, pertenecen al Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan el uno y el otro? Uno en los deseos de la naturaleza humana. Los deseos de la naturaleza humana son corruptos. Son nuestras propias tentaciones, ¿no? Porque todos estamos tentados de alguna manera al sexo, a la violencia, a la codicia, a la ira, a todos los pecados. Todos en alguna mayor medida estamos tentados a eso, los seres humanos. Cualquiera sea, por más consagrado que esté tu alma, siempre tu cuerpo estará tentado, pero no vas a vivir pensando en las cosas esas, sino al contrario, como deseas a Dios, pensás en las cosas de Dios. Pero también hay una parte de responsabilidad personal, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué encuentran? Dos clases de personas. Unas personas que piensan en lo que desea la naturaleza humana y otra clase de personas que desean lo que desea el Espíritu de Dios. Por otro lado explica, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces están los que
tienen el Espíritu de Cristo y pertenecen a Cristo, y los que no tienen el Espíritu de Cristo y no son de Él. ¿Está? Dos clases de personas. Bien. Ahora, dijimos que esa clase de personas que tienen el Espíritu de Cristo, ¿por qué? Y porque lo han recibido, porque es por gracia de Dios. Por gracia de Dios somos salvos y por gracia de Dios recibimos el Espíritu Santo para ya no ser esclavos del pecado. Porque al comprarnos Dios, hoy estudiaron también la redención, el concepto de redención. ¿Cuándo estuvieron con Susi? ¿Ya vieron el concepto de redención? ¿Sí? Bueno, Dios pagó con la sangre del Hijo y nos compró a nosotros que éramos esclavos del pecado, y con esa redención nos trasladó a otra esclavitud, a la esclavitud de la justicia. Nosotros, en realidad los cristianos, pensamos mal, decíamos, en Cristo soy libre. No. En Cristo cambio de amo, soy esclavo del pecado, Cristo redime mi alma y me hace esclavo de justicia. Pero esto es porque yo también en parte lo deseo. Yo prefiero ser esclavo de justicia y estar con Dios y no ser esclavo del pecado y ser hijo del diablo. Más vale. Es lógico hasta pensarlo. Ahora, hay quienes no quieren saber nada de Dios. Bueno, ese es otro problema. Pero vos estás acá no porque regalan caramelos, chocolates o algo, sino porque querés saber de Dios, porque querés aprender de Dios, ¿o no? ¿Cuántos están porque quieren aprender de Dios acá? A ver, levante la mano. Porque los que no levantan, evidentemente, chocolate no regalamos esta noche. Ni salvación tampoco, porque yo no soy el dueño de la salvación es de Jehová. Pastor, es que a mí me invitaron. Bueno, qué bendición, porque tenés la oportunidad de escuchar las palabras de Dios. Bueno, ahora va la respuesta concreta a los que quieren ser limpios. 3 cosas importantes a considerar. ¿Ustedes quieren ser limpios? Quiero escuchar el amén. Los sucios, quiero escuchar el amén. Amén, amén. ¿Quieren ser limpios? Amén. Bien. Primer punto. Si quieren ser limpios, la Biblia enseña a no proveer. No proveer. Ahora lo vamos a entender mejor. Romanos 13:14. ¿Cuál es el primer punto? Dije. No proveer. No proveer, que ahora vemos. Dice la Biblia en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Bueno, los deseos de la carne son los designios de la carne también. Son enemistad contra Dios. Todo lo que nuestra naturaleza humana desea. Por ejemplo, si vos sabés que alguna junta con la cual estás va a corromper tu fe o tu vida de fe, no te juntes. La Biblia dice que no lo hagas porque va a terminar corrompiendo. No proveas amistad o oportunidades. No tengas acceso a internet. Si vos sabés particularmente que estás solo y sos sensible a eso, para ver algo que no es justo o que es imprudente. A los novios se les aconseja siempre, no estén solos en lugares apartados, oscuros, porque pueden ser apartados, pueden ser tentados a pasarse de la raya y perder lo que están guardando para el día en que le quieran dar el regalo de la virginidad a su esposa, de su esposo según el caso respectivamente. Ese regalo tan precioso que le quieren dar, el regalo más lindo que le pueden dar al novio o a la novia, es el día que se canse darle su virginidad, que la tengan solo él y nadie más, ¿no es cierto? Por ejemplo, no provean oportunidades, no provean materiales, no provean canales, no se hagan de amistades que van a corromper la vida de ustedes. No tengan conversaciones que corrompen las malas costumbres, no lo hagan.
O sea, si ustedes proveen y después dice, bueno, pero soy débil, y Dios va a decir, yo te dije que no provea, pero vos fuiste y te compraste. Aquel que está luchando contra el cigarrillo, por ejemplo, no vaya y compre el paquete de cigarrillos. Es que no pude resistir, lo tenía ahí en la cartera y no me dio y lo saqué. ¿Por qué? ¿Pero por qué fuiste y compraste? Y bueno, por las dudas si tenía ganas. Bueno, entonces, ¿qué quieres también? ¿Se da cuenta? O sea, entienden el sentido de no proveer oportunidades, canales, personas, amistades, contactos. Si un contacto de internet o un contacto de Facebook te es de tropiezo, te arrastra, te saca, no proveas ese tipo de amistad en el Facebook. No tengas contacto. Bueno, pero limita el contacto entonces. Respetalo. Nadie te dice que vivas en un monasterio aislado, en un globo, en una nube de oxígeno nada más donde respiras. No estoy diciendo eso, sino que en medio de ellos resplandezcas como luminares, no que se apague tu luz en medio de los oscuros. No que te hagas mutante entre los mutantes, no que te hagas borracho en medio de los borrachos, no que te hagas maldiciente en medio de los maldicientes. Bueno, yo los quiero ganar para Cristo, pero así no se gana para Cristo. Así te están ganando a vos para el mundo. Y ya te ganaron más que otra cosa. Pues si ya estás borracho con los borrachos, te ganaron. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero si ya estás así, ya te convirtieron. Nadie dice que no juegue al fútbol, que no comparta una conversación, que no comparta estudio, que no comparta trabajo. Más vale que eso sí. Pero es en medio de ellos, pero en medio de ellos ustedes resplandecen. No hacen la vacuna contra el evangelio, porque cuando alguien dice, mira luego el evangélico este va a la iglesia, mira, es un borracho, maldiciente, mal hablado, mujeriego, y esto y lo otro, y después va a la iglesia. ¿Qué le enseñan los pastores? ¿Sabe la culpa quién la tiene? Pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no proveer para los deseos de la carne. O sea, es algo que podemos hacer o no podemos hacer. ¿El mouse está en las manos de quién? ¿De Satanás o en la tuya? Bueno, si el mouse se te mueve solo, entonces está en las manos de Satanás. Y ahí está bastante mal la cosa, ¿no? Bruto demonio al lado tuyo, ¿no? En tu casa ahí. Mientras estás mirando, él te está mostrando, ¿no? Pero bueno, espero que el mouse esté bajo tu control. El control remoto, ¿en mano de quién está? Lo mismo, ¿no? Si el control remoto se cambia y se mueve solo, empezar a reprender o empezar a correr, porque si no va a terminar como los hijos de Seba. ¿Cómo terminaron los 7 hijos de Seba? Desnudo y herido corriendo por la calle, porque el demonio los había hecho sonar. Tremendo, ¿no? Porque quisieron echar al demonio sin tener el Espíritu Santo. Se querían enfrentar al demonio. Sí, yo creo en el diablo voy a hacer pedazos. ¿Y sabe cómo hicieron? A 7 los sacó desnudo, herido y avergonzado corriendo desnudo por la calle. Mirá, ahí van los hijos del sacerdote Seba, mira, ¡guau! Todos riéndose porque el diablo los había hecho sonar. ¿Se imaginan? ¡Qué vergüenzón! Imagínenselo nomás. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Chicos, chicas, si hay una revista que está en su casa y saben que ustedes, esa revista, una revista de estas comunes, pero de chismes, si saben que les hace mal mirar las imágenes, las fotos o los comentarios que hacen, desháganse de ello. Si saben que hay un canal de televisión que se meten ahí, ya no se pueden despegar y ya por causa de eso pierden la responsabilidad en el trabajo, en el estudio, en la iglesia y por el televisor solamente, desháganse de esos canales, no los pongan más. No provean, no satisfagan el deseo de la carne, sino traten de satisfacer el deseo del Espíritu. Es como, no le den de comer al diablo, sino denle de comer, por decirlo así,
al espíritu de ustedes que tiene a Cristo, aliméntenlo con lo bueno de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, no hay comunión entre una cosa y otra. Amén. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde hay que poner la mira? Arriba, en las cosas de arriba. Pero esto ya parte de la decisión nuestra. Porque ¿dónde está nuestra vida en definitiva? ¿Dónde está escondida nuestra vida? Con Cristo en Dios. Entonces, si yo miro para arriba y no en las de la tierra, voy a alimentar los deseos del espíritu. Si miro las de la tierra, me lleno de codicias, de envidia, de avaricia, de bronca, de celos, y aumento los deseos de mi carne. Y después actúo, como pasa, por celos, por bronca, por envidia, por codicia, por lujuria. Primer punto era entonces, no proveer. O sea, tengo que ser responsable de no buscármelas. Porque después dice, ay, que bueno, la carne es débil, o de carne somos, o no somos de madera. Sí, pero ya te buscaste el lugar, te fuiste, te pagaste el boleto, te fuiste, te apartaste, y después dice, caí. Sí, pero ¿caíste cuándo? Si primero trabajaste, pensaste, calculaste, pagaste el boleto, te fuiste, te metiste y ahí caíste. O sea que es premeditado y con alevosía encima, por decir que es cristiano. O sea, tiene evidentemente una provisión que hay que evitar. Bueno, ¿cuántos quieren ser limpios? Ya saben el primer punto. Buscar todo lo posible. No proveer. Digan conmigo. No proveer. Ahora viene otro punto. Desear y buscar. Lo van anotando esto en sus mentes, ¿no? Pues no sé si suelen llevar el bosquejo los chicos el sábado. ¿Suelen llevar? No, porque nosotros sabemos la Biblia de memoria. No hace falta. Bien. Decía, 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pregunto, ¿la voluntad de Dios es que seamos limpios o sucios? Limpios. ¿Sabemos que es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sabemos, o sea, ¿no hay duda en eso? Bien, sabemos que si le pedimos, conforme a su voluntad, sabemos que es su voluntad, ¿qué va a hacer Dios? Va a oírnos. Y si nos oye y le pedimos, tendremos las peticiones que les hayamos hecho. Señor, quiero ser limpio. ¿Dios nos responderá? Sí, bien, entendido. Vamos a otro verso. Salmos 37, 4 al 6. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, ¿qué me está diciendo la Biblia acá? Que si yo busco deleitarme en Dios, Dios es mi deleite, en mi corazón va a haber deseos que son los deseos como estos, el de ser limpio. Le voy a encomendar mi camino a Dios y confío. ¿Y Él qué va a hacer? Eso que le pedí. Y encima, no solamente va a hacer lo que le pedí, sino que va a exhibirme como se exhibe el mediodía. Alguno puede decir, no sé si es de noche o de día al mediodía. Es obvio que no puedes decir que es el mediodía, porque es la hora donde el sol está en lo más alto del cielo. Se supone, por supuesto, en el verano, ¿no? Para nosotros.
un tercer verso dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Digan conmigo, a los justos les será dado lo que desean. Bien. Cuarto verso, primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Evidentemente, al andar en Él, hacemos las cosas que son agradables. Y al hacer las cosas que son agradables a Dios, pedimos a Dios y Dios nos da más. Entonces, desear y buscar es el segundo punto para ser limpio como queremos. ¿Por qué esta prédica? Porque yo veo que muchas veces a los jóvenes, es muy natural, a todos nos pasa, a esta edad, cuando empezamos a aprender a ser conscientes, responsables, empezamos a sentir como condenación a veces. Y más aún lo sufren los chicos que sinceramente desean ser limpios, desean ser puros. De repente se encuentran con que son impuros y confunden sus deseos, tentaciones con pecados, se sienten sucios. Al ser atraídos por un chico o una chica, se sienten como sucios, como que está mal, porque no interpretan bien el deseo sexual que tienen, cómo se encarrila, cómo se expone. Entonces se sienten condenados, me siento una porquería, me siento sucio. Y es natural que pasa al joven que quiere agradar a Dios, que quiere ser limpio. Aquel que no quiere ser limpio dice, bueno, me gusta esta, la otra acá, y me importa un bledo, lo que siente, lo que pase, nada. No le importa medio nada, ni lo que piense fulano, a mí no me importa. Yo solamente quiero buscar mi gusto. Pero los sinceros, los chicos sinceros, los que buscan a Dios tienen un problema. Y yo quería, porque me compadezco, siento compasión de los chicos sinceros, de los chicos o las chicas, ¿no? Que yo sé que se ponen mal y andan tristes. ¿Por qué andan tristes? Y porque, no sé, me siento pecador, me siento sucio, me siento mal. Y a veces como que tenés que andar animándolos a que entiendan cómo es el mecanismo, ¿no? Y en qué posición están. Pero bueno, al ver que es el problema de varios, y me alegro que sea el problema de varios, que no sea el problema de uno solo, porque triste sería si es el problema de uno solo. Pueden pasar dos cosas si el problema es de uno solo. Que los demás están todos re perdidos y no les importa nada. O que sean todos lo tan maduros y lo tan entendidos que digo, wow, súper, está espectacular esta congregación. Un joven solo que anda con ese problema, los demás andan, pero ya casi que tienen que usar, sobre todo para tapar las alas que se le crecen atrás así de ángeles bonitos. Entonces creo que es la carga de muchos. Entonces Dios puso en mi corazón esto para ayudarles a salir adelante y hacer la diferencia. Para que de ahora en más ustedes puedan discernir, vos sos un hijo del diablo, vos sos hijo de Dios, vos sos hijo del diablo, entonces y se pelean más así. Bueno, ya está el segundo punto. ¿El primero cuál era? No proveer. ¿El segundo cuál era? Ya nos estamos olvidando, empezamos el segundo y ya nos olvidamos. ¿Cuál es el segundo? Desear y buscar. Vamos con el primero. A ver, proyéctemelo allí, operador, switch master. A ver. No proveer. Ese es el primero. El segundo, desear y buscar. Ahora vamos al tercero, que se les quede bien grabado, para que sea fácil y práctico, más vale, ¿no? El tercero, este es lindo, es uno lindo, es confiar en el hacedor de la obra. Confiar en el hacedor de la obra. ¿Y en qué me fundamento para decir esto? Segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, o sea Dios, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, que oramos, y nosotros los pastores oramos para que Dios cumpla en ustedes
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que ustedes glorifiquen a Dios y Dios los glorifique a ustedes, para que, como leímos, Dios exponga vuestra justicia como el mediodía, la de ustedes, que es fruto de Dios. Filipenses 1:6 dice Pablo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, o hasta el día de Jesucristo, más bien. Pablo estaba persuadido ¿de qué? De que hay alguien que comenzó la obra. Entiendan esto: la obra de Cristo en ustedes no la comienzan ustedes. Nadie la comienza Dios. Por eso nadie dice, yo me hice cristiano. El tal ni se convirtió entonces, probablemente. Dios es el que produce en vosotros el deseo y te da la gracia de recibirle. Y a los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús se lo dijo a sus discípulos así de cara, frente a frente: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Jesús dijo: ustedes no fueron a buscar a alguien que los encuentre. Él vino a buscar ¿a qué? A lo que se había perdido. Que quede bien claro que la salvación es de Dios, no nace de la buena onda que tenés con Dios, de la simpatía que tenés con Dios. Esto es interesante y es hasta un poco, en algún sentido, alguno puede chocar con esto y sentirse mal, pero es la verdad. La salvación es de Jehová. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose, o sea, no tomándose de la cabeza, con mayúscula, vieron que la palabra cabeza está con mayúscula, refiriéndose a Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que ¿quién da? ¿Que quién da? Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Digan conmigo: Dios da el crecimiento. Ahora, todo el cuerpo, ¿cómo debe estar? Bien unido, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, que es una figura. O sea, si vos perdés un brazo, una cosa fea, ¿no? Horrible, ¿el brazo sigue creciendo? Y no. No hay nadie que pueda seguir creciendo por partes. Bueno, a menos que sea lombriz, pero ustedes no son lombrices. ¿Ah? O sea, el cuerpo, la única forma que crezca es que esté todo unido, todo conformado como estás vos, como estoy yo. La parte que perdemos de nuestro cuerpo, Dios ni lo permita, muere. La rama que se cae del árbol muere. El órgano que se saca a veces de los seres humanos, que todavía está vivo, sus células, si no se lo implanta rápidamente y no se aplica una serie de medicamentos, de elementos químicos para preservarlo y frío, también se muere. Todo lo que no forma parte armónica del cuerpo humano se muere. Así cualquier cristiano fuera del cuerpo, por más que diga, no, yo me la banco, yo me la aguanto, yo estoy con Dios, está muerto, se muere. Necesita estar en el cuerpo. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Como dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora se dan cuenta, chicos, ¿por qué tiene sentido el versículo número 13 que leímos al principio de Filipenses 2? Vamos a leer el verso 12 primero, por favor. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Esto a quién le está hablando? A gente convertida, a cristianos regenerados, a cristianos renacidos. Le dice:
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, gente que no obedece porque está el pastor o porque está el líder o porque está papá o porque está mamá. El hecho de que no esté papá y mamá, el pastor o quien sea, o el policía o el director o el preceptor, no por eso se porta mejor o peor, sino que sabe que está sirviendo a Dios. Y esto es típico de un creyente que no cambia su conducta porque está la autoridad delante de él, sino que por el contrario permanece igual. Y hasta quizá lo hace mucho más en ausencia porque siente una especie de regocijo, la persona nacida de nuevo, de que cuando está solo sabe que Dios le está viendo y como que tiene más conciencia de que está solo y Dios le está mirando. Por eso puede controlar el televisor, puede controlar la computadora, puede controlar las amistades, puede salir de novio y no cometer ninguna estupidez que luego le haga lamentar de por vida o destruir todo aquello que tan lindo era el noviazgo por un minuto tonto de pasión y perder todo y hacer toda una vergüenza después de eso. Sino que por el contrario, tiene conciencia, mucho más en la ausencia de quienes podrían llegar a verle, de que obedece a Dios. A esas personas, escuchen, les dice, ocupaos, un poquito antes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan que el primer punto cuál era? No proveer. O sea, ocuparse de no proveer. Con temor y temblor, ¿qué quiere decir? Con un sentido profundo de responsabilidad. O sea, no proveer con un profundo sentido de responsabilidad. El segundo punto, ¿cuál era? Desear y buscar. Que es otra vez el sentido de responsabilidad te lleva a buscar a Dios, a pedirle a Dios, fundado en su voluntad, entendiendo su voluntad, porque has estudiado la Biblia, sos consciente de que es la voluntad de Dios, entonces le pedís y sabés que Él te va a responder, porque Él te lo promete. Entonces entienden que tiene sentido el verso 13, que dice, el 12, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Puntos 1 y 2. Pero ahora tiene relevancia el punto número 3 de que hablamos hoy. ¿Dónde? Acá, en el verso número 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta que Dios es el que produce el deseo también de ser santos, de ser limpios. Cuando uno nace de nuevo, desea ser limpio. Por eso ahora entienden por qué San Juan dice, porque los hijos de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios le protege. No quiere decir que no va a caer nunca más en ningún pecado, sino que ya no puede vivir una existencia de pecado. ¿Por qué? Porque tiene otros deseos. El deseo ya no es vivir pecando, el deseo es vivir practicando la justicia. Ahora entienden por qué la Biblia dice, los hijos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios le protege y no puede pecar. O sea, al ser nacido de Dios, no desea pecar, lucha contra el pecado, trata de deshacerse de él, quiere y desea ser limpio. Y es Dios quien produce en vosotros el querer. Pero también está el hacer a causa de la buena voluntad de Dios. ¿Entienden entonces por qué a los justos les será dado lo que desean? Porque lo que desean los justos es en definitiva lo que Dios desea. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias por hacerme entender. Gracias por santificar mis deseos. Gracias porque sé que te necesito y que solo tú, Señor, puedes ayudarme. Tú pones el deseo y la voluntad, Señor, para hacer algo. Por eso te buscaré con todo mi corazón y lucharé para no proveer, Señor, para los deseos de la carne. Porque yo quiero ser limpio, porque queremos ser limpios.
Yo quiero que mis hermanos sean limpios. Queremos que todos los jóvenes que estén de novios en el presente o en el futuro tengan un noviazgo limpio. Queremos, Señor, que puedan disfrutar de la juventud todos los jóvenes, sin necesidad de mancharse en el pecado. Padre, que puedan alegrarse y gozarse en tu presencia, Señor. Que tú seas su deleite, nuestro deleite. Esa es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.